con nosotros al doctor Ricardo Casal, presidente de Fundejuz, Fundación de Estudios para la Justicia. Buenas noches, doctor Casal, ¿me escucha? Buenas noches, ¿quién habla? El doctor Violini, doctor Casal, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Pensé que me recibía Russo para felicitarlo, que está levantando el tema de la música, levantó bastante con Patricio Rey y Los Redonditos. Levantó un poquito, no, pero esa la puse yo, doctor Casal, no fue Russo. Bueno, no, bueno. esa es mía. Bueno, es la cortina. Es la cortina del programa. Bueno, muy bueno el Indio Solari. Muy amable. Una de las mejores voces de Argentina. Muy amable. Escúcheme, doctor Casal, Sí. ahí nosotros teníamos una duda con Quique Russo y queríamos preguntarle a usted, ¿cómo es el tema de esta ley de autonomía del Poder Judicial, de autarquía del Poder Judicial, para que usted nos explique un poquito, como para tener un poquito de idea, a ver cómo estamos con eso? Bueno, hubo un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires que fue trabajado durante muchos meses con la Corte, especialmente con el doctor Daniel Soria, con el Ministerio de Economía de ese entonces, que era la doctora Silvina Batakis, y conmigo como ministro de Justicia, que era un proyecto de ley donde se establecía la autarquía, no la autonomía, la autarquía del Poder Judicial. Lamentablemente no tuvo un tratamiento y el gobierno que asumió en el 2016 lo dejó caer y no tuvo ningún tipo de discusión. Uh-huh. Esta es una discusión que nosotros venimos llevando adelante con la Fundación y cada 15 días vamos a dar charlas y tenemos reuniones en distintos departamentos judiciales. Es una discusión que viene emparentada con lo que es gestión judicial. La gestión judicial, que es un concepto muy amplio, además de ser cómo funciona el sistema y ahora electrónico con todos los recursos tecnológicos incorporados y que fueron acelerados por la pandemia, nosotros definimos que para que haya verdadera gestión, el Poder Judicial debe ser autárquico. Uh-huh. Hoy hay algunos lugares que tienen una suerte de autarquía, pero lo curioso es que la palabra define autarquía, pero en la práctica es nada. Por ejemplo, la ley, la 23853 nacional, que habla de autarquía del Poder Judicial, dice que los recursos, hay un proyecto que debe remitir al Ejecutivo para discutir en el proyecto de presupuesto general. O sea que no hay autarquía. En Corrientes pasa lo mismo, en La Rioja pasa lo mismo, y en varias provincias. Y nosotros lo hemos definido como autarquía difusa. Y a contrario censu, entendemos que la autarquía plena es cuando se reúnen tres requisitos que son fundamentales. El primero, una ley que le asigne un porcentaje fijo de la torta general de recursos de la provincia. El segundo, que sea sostenido a través del tiempo, que ese porcentaje no se cambie. Y el tercero, que es muy importante, que haya un piso mínimo garantizado para que la autarquía funcione. De lo contrario, podría dibujarse el presupuesto de alguna manera y perder sustentabilidad la economía del Poder Judicial. Uh-huh, uh-huh. Eso, concretamente es eso, es asignar por ley, en algunos lados está por constitución, en derecho comparado tenemos Paraguay y El Salvador, que tienen en la Constitución tienen fijada el porcentaje fijo para el Poder Judicial. En El Salvador es el 6% y en Paraguay creo que está alrededor del 8%. Y Neuquén tiene ley, la 1971, le fija el 18% de todo el régimen de coparticipación de impuestos nacionales, fundamentalmente el tema petróleo, ¿no? Uh-huh. Tiene un impacto altísimo. Así que bueno, esa es la idea de poder seguir discutiendo y conversando sobre un Poder Judicial independiente, no solo en lo político, en lo intelectual, sino también en lo económico. En lo económico, correcto. Sí, justamente eso le iba a consultar, doctor Casal. La idea es democratizar la justicia aún más, ¿no? Que sea completamente independiente, no dependa en lo económico de un poder ejecutivo, ¿no? Que se pueda bastar a sí misma.
fíjese la historia. Digo el Poder Judicial de la provincia, que lo conozco muy bien porque creo que fui el ministro récord en el tiempo, 8 años a cargo de la cartera. Y tenía la de seguridad también, ¿no? Las dos. Sí, tuve la de seguridad casi 4 años. Pero cuando cuando era seguridad y justicia, ¿o no? Era justicia, primero fue justicia, claro. 2009 justicia y seguridad, y 2013 nuevamente justicia. O sea récord Guinness entonces, doctor. En la cartera de justicia llevé 8 años, por lo tanto he tenido mucho contacto y trabajo con el Poder Judicial. Para la provincia de Buenos Aires está en el récord Guinness, doctor, seguramente. No, pero esos récords son, no sé para qué sirven, pero bueno. Sí. El tema es que, fíjese, por ejemplo, el Poder Judicial tiene proyectos ambiciosos, como son las ciudades judiciales. La ciudad judicial de Mar del Plata, con una gran demanda popular de abogados, de la matrícula, de los colegios, de la unión de jueces, logramos un predio interesantísimo que era del Estado Nacional, en la avenida Juan B. Justo, casi 4 hectáreas, y ahí se podría hacer una extraordinaria ciudad judicial. Pero ¿qué pasa? Si los recursos generales flaquean, el Poder Judicial sufre esa debilidad. Entonces no se puede hacer la ciudad judicial. Si el Poder Judicial tuviera asegurado por ley, en este caso en la provincia llegábamos al 7% en 3 años, el 7% de la torta provincial lo tiene asegurado, ya sabe la Corte qué hacer, si va a ser una ciudad judicial, si va a ser un edificio, si va a ser otra cosa. En el sentido que hoy se administran los recursos, hay mucha incertidumbre, porque entra en la bolsa de la obra pública general, y lo cual siempre, lamentablemente, queda perjudicado al Poder Judicial. Yo recuerdo, doctor Casal, que creo que usted estuvo en ese programa, en mi programa de televisión, estuvo el intendente Garro, recién asumido, y había prometido la ciudad judicial aquí en La Plata, que hubiera sido algo muy importante, ¿no? Porque para los que también litigamos en los distintos fueros, está cada vez más complicado acceder, sí, no hay lugares, no hay... Judicial es cuando se empieza a atomizar y alquilan casas, departamentos. En Mar del Plata había un juzgado de menores que estaba en una ex verdulería, con todas las paredes con azulejos. Bueno, no, Mar del Plata es un problema muy serio. En La Plata, dentro de todo, si bien están bastante esparcidos, hay ciertos recursos primarios. En la provincia de Buenos Aires, cuando yo recuerdo que en nuestra gestión al Poder Judicial le dimos 3 edificios importantes. Una sesión gratuita, obviamente, porque es parte del Estado, ¿no? Sí. La Clínica del Sol, creo que se llamaba, que hoy está el tribunal, la Cámara de Casación Penal. La gran fábrica OFA, que fue tan prestigiosa para los platenses, que era la fábrica de motores de todas las heladeras que se fabricaban en el país, que están en Camino Centenario y Villaliza, son casi 3-4 manzanas. Y el predio más importante, que es el que está frente a un hipermercado muy grande en Camino Belgrano, que se iba a construir ahí un tal show center, un centro de juegos, que son casi 3 hectáreas, que lo tiene el Poder Judicial. Entonces, por cuestión de metros cuadrados, en La Plata no se está mal. Lo que hay que hacer es ordenarlo. Ahí creo que Garro prometió que iba a ser la ciudad judicial, en este lugar último que mencionó usted, doctor. Sí, pero, bueno, no creo que lo pueda hacer él, porque el intendente no tiene potestades para salvo que haga un convenio con la Corte. Sí, lo había anunciado, pero, lo anunció periodísticamente. Bueno, como anuncio. Sí, no, por eso me acuerdo de eso, y que creo que usted estuvo en ese primer programa también. No, entonces bueno. No. Le está fallando la memoria. No, porque recuerdo ese primer programa si que había estado dicho, usted. hubiera levantado la mano. Doctor Casal, la pregunta que le hago es la siguiente. Nosotros, bueno, obviamente, en el edificio donde ahora funciona el Tribunal de Casación Penal, yo recuerdo haberlo ido a ver cuando recién se iban a comenzar las obras, era
estaba en ruinas, destruido, vandalizado, no había un solo vidrio, se habían llevado todo, habían vaciado los baños, bueno, un desastre era. Y se tuvo que, obviamente, no sé, yo no recuerdo cuántos años, pero fueron unos cuantos años de trabajo para terminar el edificio y ponerlo en condiciones. La pregunta que le hago es, con toda la infraestructura que necesita el Poder Judicial dentro de la provincia de Buenos Aires, teniendo una ley de autarquía y teniendo un presupuesto, dentro de ese presupuesto autárquico está contemplado el tema de la infraestructura, me refiero a edificios, a inmuebles, Sí, entendí. Bien. Depende del modelo de proyecto de ley que se procure aprobar. Sí. El proyecto que hicimos tripartito, Corte, Ministerio de Economía y Justicia, Sí. Tenía previsto hasta 400 metros cuadrados con autarquía y autonomía absoluta del Poder Judicial para construir. Ajá. Y pasados los 400 metros cuadrados entraba en la masa de obras públicas sin perjuicio que se le pueda adjudicar un presupuesto exclusivamente a partir del Poder Judicial. No es que se va la obra y el presupuesto. Sí. En realidad el tema de infraestructura es un tema, la provincia creció mucho en población, creció mucho en litigiosidad y no aumentó lo suficiente en la cantidad de metros cuadrados. Claro. Si hoy vemos que hay 700 vacantes sin cubrir, es mucho más grave todavía que los metros cuadrados, pero de todos modos está pendiente. La ciudad judicial de Matanza, la ciudad judicial de San Isidro, que fue un predio que nosotros le dimos a la Corte, que está nada más y nada menos que en Camino Negro y Panamericana, en Camino Buen Aire y Panamericana, un lugar extraordinario. La ciudad judicial de Mar del Plata, y obviamente en La Plata amerita que tanto el predio, que no me acuerdo el nombre, que era la fábrica más importante de cableros de medición para automóviles, SIAP. Estaba SIAP. De instrumentales, ¿no? Sí. Bueno, SIAP fue un orgullo mundial, era platense y proveía de los aparatos de medición mecánicos a toda la industria automotriz mundial, inclusive Alfa Romeo y Fiat usaban los instrumentos de medición SIAP de La Plata. Luego vino la tecnología digital y SIAP desapareció. Cuando lo compra Showroom para hacer esa mega obra de juegos, entra en un proceso virulento de financiamiento, quiebra y queda la provincia se queda con el edificio. Y lo primero que hizo fue dárselo al Poder Judicial, porque el Poder Judicial ahí quería hacer dos cosas: los grandes archivos de expedientes, concentrador de expedientes, y todo lo que era el fuero penal juvenil, lo cual era muy buena idea. Sigue siendo buena idea, hay que hacerlo, pero sigue siendo buena idea. Sí, no tengo dudas, Doctor, cambiándole un poquito el ángulo de la información y lo que estamos charlando, estábamos con Quique Russo, estábamos charlando antes de contactarnos nosotros con usted y hablar del tema autarquía, de esta especie de renunciamiento confirmado de Cristina y el tema de la Corte, que Cristina dice que la Corte lo más probable es que le van a hacer lo mismo que hicieron en San Juan y que hicieron en Tucumán. ¿Qué opina sobre este tema, doctor? Bueno, en principio me llamó poderosamente la atención el fallo, obviamente que no me gusta para nada. Sí, no, a mí tampoco. Sobre todo San Juan y Tucumán. Pero en base a ese fallo, creo que la expresidenta, como abogada, ha hecho un análisis proyectivo de lo que le puede pasar, más aún sabiendo que han pedido la proscripción de Infran en Formosa, pese a que la Constitución la autoriza. Entonces, evidentemente, pareciera que habría una actividad exorbitante de la Corte Suprema de la Nación que no está reconociendo las facultades, las facultades no delegadas de las provincias o reservadas para sí, como son la conformación de un gobierno democrático y republicano, que está en la propia Constitución local.
Entonces, si la norma local le reconoce validez a una fórmula, evidentemente la participación de la Corte Suprema parecería exorbitante, y mucho más si entra a analizar el caso Infran en Formosa, sí, donde no tiene constitucionalmente ningún tipo de restricción. Yo le voy a recordar, si tiene un segundo, ¿cómo no?, cuando en enero del 2007, enero de 2007, salió la noticia que el Partido Radical o los radicales impugnaban la candidatura de Scioli por no cumplir los requisitos constitucionales. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, porque no tenía domicilio, por una ¿no? Cuestión, no, el domicilio lo tenía, decían que nunca había votado. Por una cuestión azarosa, un colega me fue a visitar, yo estaba de vacaciones en Pinamar, y me transmite la preocupación de Scioli, y yo en mi casa tengo la Constitución, saqué la Constitución, la estuve leyendo, y a mi criterio Scioli estaba habilitado porque la Constitución exige 5 años de residencia y ejercicio pleno de la ciudadanía. Los que opusieron a la candidatura entendían que ejercicio pleno de ciudadanía es votar. Sí. Entonces, como la ciudadanía no es de norma local, sino de norma federal, que es la ley 346, que todavía está vigente, hay que remitirse a la ley de ciudadanía. Y la ley de ciudadanía dice que un ciudadano queda suspendido, porque en nuestro país no existe la quita de ciudadanía, el retiro de la ciudadanía, sino solo la suspensión, en 3 casos: delito infamante, quiebra fraudulenta o aceptar un cargo en el extranjero sin autorización del Congreso. Entonces yo lo llamé a Scioli, que no lo conocía, nunca había hablado con él. Él me pregunta qué opinaba y le dije si tenía alguno de esos 3 requisitos: si había aceptado un cargo en el extranjero, si había cometido un delito infamante, que me imagino que son delitos graves, y o hubiera estado en quiebra. Me dijo que no, y le dije, bueno, vas a estar habilitado, y a los pocos días me contrata como abogado para hacer la defensa. Esa defensa se hizo en la Junta Electoral, donde los 5 jueces electorales, o la Junta Electoral votó a favor, y los 7 de la Corte en ese momento también. Y ahí terminó. No hubo intervención federal, porque no corresponde la intervención federal, porque son facultades reservadas de la provincia constituir los tipos de gobierno fijados por su propia Constitución. Y además, la provincia es anterior a la nación. Por ende, la provincia de Buenos Aires, que se incorpora mucho más tardío de la Constitución Nacional, acepta las condiciones de la Constitución Nacional bajo la reserva de conformación estructural e institucional propias que ya venía en su propia Constitución, que tuvo 3 constituciones previas, 1812, 1826 y después la última. Entonces, la provincia de Buenos Aires, en este caso, se dejó cerrada la instancia de la habilitación como gobernador de Daniel Scioli y no hubo un caso federal. Ergo, si en San Juan y en Tucumán las cortes respectivas dictaron sentencias respecto a la habilitación de 1 o 2 o más candidatos, ahí termina la cuestión. Que así fue, por otro lado, doctor. Así fue. ¿Cómo? Que digo que así fue, porque las cortes de ambas provincias, tanto de San Juan como de Tucumán, habilitaron. Bueno, entonces vamos a esto. Evidentemente, la intervención, para mí exorbitante, de la Corte Suprema hizo que se frustrara esto. Hoy estábamos discutiendo amigablemente con un profesor de Derecho Constitucional caminando por la calle, y yo le hice esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si la Corte de San Juan o la Corte de Tucumán, expresamente por una declaración, con una sentencia declarativa, no reconoce el fallo de la Corte de la Nación, de la Corte Suprema, y ordena que se hagan las elecciones? Hubiera sido interesante esa experiencia, porque además de haber un conflicto de poderes, porque obviamente hay un conflicto claro de poderes, sí, iba a salir a la luz esta discusión que todavía nadie la dio, que es cuáles son las competencias no delegadas de las provincias a la nación y al gobierno federal. Sí. Entonces, ¿es una cuestión federal que un gobernador sea electo o no?
A nuestro juicio o a mi criterio, no. Es una cuestión netamente provincial, netamente local y sin delegación al poder central. Ahora, doctor Casal... Cuando digo el poder central, me refiero al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Doctor Casal, usted utilizó la palabra exorbitante y me parece que también hay casos que resultan más exorbitantes. Por ejemplo, Gildo Infran, que va por su 8ª reelección. Y estos manejos que se han dado en San Juan y en Tucumán, que yo voy de vice, después vas vos. Eso va contra el espíritu democrático que tiene nuestra Constitución. Me parece a mí, le hago una pregunta sencilla, para no caer en un, diríamos, un proceso de impugnación intelectual. Gildo Infran fue 8 veces gobernador. Lo votó la gente, punto 1. Punto 2, fueron elecciones transparentes. No está bien, pero doctor, igual el voto de la gente no le da atribuciones, superpoderes. Hay otros mecanismos para... por ejemplo, Infran, todos sabemos, la Corte provincial a quien responde, no nos hagamos los distraídos, ¿no? Que está conformada estrictamente por una cosa, hasta familiar. ¿Por qué no hacen un buen partido político, buena campaña y le gana la elección? Claro. Cuando critican pero eso no es el espíritu republicano. Cualquiera, no importa cuál. Porque, a ver, critican a un intendente del conurbano que tuvo 4 mandatos, ¿está bien? Y dicen, no, es un feudal, qué sé yo. El PRO en la Ciudad de Buenos Aires... Pero, doctor, acá no es que si ganaste las elecciones puedes hacer lo que se te ocurra. Hay un mecanismo de control de pesos y contrapesos. Nos enseñaron nuestros profesores en la Facultad de Derecho Político, que hay controles entre los poderes para que no haya abusos de poder. Y a mí me parece que lo de Infran, ir por el 8º mandato, tener una corte que le responde a él, es la República de Infran, y me parece que eso habría que ponerle alguna... Y seguro, ¿y cómo no va a votar la gente si el 80% son empleados públicos que viven de... Claro, son todas deformidades, son deformidades. Falta agregarle que comen toda la mañana de Infran. Y sí, más o menos. Estamos desnaturalizando la democracia. No, me parece que el que la desnaturaliza es Infran. Me parece los casos como Infran son los que la desnaturalizan, me parece a mí. Hagamos esta misma discusión con Macri en la ciudad. También, sí, exactamente. Igual. Tiene una corte adicta. Un desastre. Tiene los jueces adictos. Comparto con usted, un desastre. Comparto. Sí, yo voy por el espíritu republicano. No defiendo ni una parte ni otra. Me parece que ante estas deformidades exorbitantes, como dice usted, me parece bien que haya otro poder que controle. Ese es el espíritu republicano que tiene este país. Ahora, si usted me dice que por ganar las elecciones uno puede hacer lo que se le ocurra, no. Están los poderes que ponen frente. Perdone que le haga esta pregunta. No hay problema. Gildo Infran, que yo no lo conozco, aclaro. No, yo tampoco. No lo conozco. Bueno. Capaz que es buen tipo. Bueno, a ver, Gildo Infran va por una nueva elección. La Constitución de la provincia lo autoriza. Claro. El sistema electoral lo autoriza. La Corte Nacional tendría que decir que no, porque 8 es mucho. No, yo a mí me parece que la Corte... No, pregunto, No, me parece que la Corte Nacional tiene que decir, no, Infran, 8 veces mucho. No, usted no, basta. Entonces vamos nosotros tenemos historia, lo que vamos a una monarquía es en los feudos que se están formando en la Argentina, que eso es peligroso para un sistema republicano. Por eso, y bueno, por eso está la Corte. La Corte rompe monarquía. No, está como un sistema de control. Es el falta Mordisquito y estamos completos. No vino Mordisquito y está Quique Russo. Es el espíritu republicano, doctor Casal. Si usted me dice que por tener mayoría de votos uno puede ser reelegido indefinidamente, me parece que va contra el espíritu republicano. Y usted bien sabe, que la... espere. El criterio republicano no tiene nada que ver con lo democrático. El criterio republicano viene de la res pública, la cosa pública, que es en definitiva el criterio que tiene que primar en el ejercicio de las funciones que son asignadas por el Estado, por la gente. Ahora,
más arriba de los republicanos está la democracia, pero mucho más arriba. Seguro. Entonces, primero hablemos de democracia, después hablamos de republicanismo. La democracia indica que todo ciudadano libre tiene derecho a votar a quien quiera votar y que esté en condiciones de ser elegido. Seguro. Entonces, si están reunidos todos esos requisitos, ¿por qué no lo van a votar? No, por eso digo, doctor, ¿sabes qué tenemos que hacer? O la Corte Suprema... Tenemos que hacer es reformemos la Constitución, salgamos de los tres poderes y digamos, bueno, el que gana por mayoría, listo, que haga lo que quiera. Si quiere poner después a la mujer, al hijo, al nieto, hacer un principado, que lo haga, total. Está haciendo una síntesis un poco apretada. No, apretada no, pero es así, porque no es su... O sea, ganamos, hacemos lo que queremos, perdemos, mejor perdemos y no hacemos nada, ¿no? No, someterse al control que establece un Estado de Derecho, como tenemos nuestro sistema representativo, republicano y federal, que hay un sistema, hay tres poderes que se controlan para evitar excesos y abusos de poder. A mí, mi criterio, pero déjeme terminar. Me deja terminar y si me deja terminar la idea, digo, yo considero que en el caso de Infran, que va por la octava, es un exceso, es exorbitante, como dijo usted. Es mi opinión. Y por eso celebro que haya un poder que controle. Yo respeto la opinión. Bien. Totalmente. Lo que le estoy tratando de más o menos marcar unos pequeños tips que son de importancia institucional es que la Constitución lo habilita y los poderes republicanos que están dentro de la provincia han sido elegidos de acuerdo a la Constitución provincial. Que si tiene mayoría en las cámaras, bueno, será mayoría en las cámaras, pero los procesos de selección de los órganos republicanos de control se han cumplido acabadamente. Que tiene mayoría porque tiene mayoría, y bueno, lo votó mucha gente. Ahora, no le podemos cambiar eso porque no nos gusta. Es imposible. Para cambiar eso hay que ganarle una elección. Claro. Y hay que ganarla. O salvo que tenga la limitación de otras constituciones, como en la provincia de Buenos Aires, donde no puede tener más de 2 mandatos. Listo. Cuando Felipe Solá quiso hacer la PRR, hubo un renunciamiento, diríamos, ante tempus de él, en función de lo que había pasado en Misiones, cuando el sacerdote se puso de frente contra el gobernador que iba por la triple reelección en Misiones y formó una cadena de opinión nacional en el respeto a no violar la Constitución. Y como en el caso de Felipe era una interpretación un tanto forzada de la Constitución, él, como es un tipo ético y tiene un sentido de la responsabilidad pública muy grande, prefirió renunciar a su candidatura. Pero bueno, Infran no la tiene esa limitación. Y si no la tiene, democráticamente la ejerce. ¿Qué va a hacer? Es así. Claro. Lamentablemente es así para los que no les gusta. Quiero decirle, doctor Casal, que estoy totalmente de acuerdo con usted, salvo Quique Russo y Mordisquito, que no ha aparecido. No, para mí es exorbitante, para mí celebro que haya cierto control y que haya instancias superiores que puedan resolver otra cosa. A mí me parece una deformidad que una persona, y usted sabe, doctor, que estando tantos años en ejercicio de poder, uno se termina convirtiendo en una especie de Luis XIV, el Estado soy yo, porque es así. Que la Corte intervenga limitando la reelección de Infran, porque les parece que son muchos años. Me parece realmente un disparate, un poco conversable. Poco serio. Pero de todos modos, la Corte, vamos a ver qué dice la Corte. Por eso. Yo entiendo, repito, por ahí me equivoco, en mi forma de pensar, que las cuestiones de las provincias son de las provincias. Y si no afectan una cuestión federal, se quedan en la provincia. Y cité el caso Scioli, porque es un caso parecido. Sí. Y no fue a la Corte Nacional. La oposición se consideró satisfecha, aunque perdidosa, pero satisfecha, de que la Corte lo habilitó. Y así fueron los hechos. Por lo tanto, si la Corte de San Juan lo habilita a Uñac y la Corte de Tucumán lo habilita a Mansur, no veo que exista en peligro una regla de orden federal.
porque son la propia provincia, con su propia constitución, con sus propias instituciones, las que definen el futuro de la provincia. Y no le ha delegado al Poder Central, salvo, que eso le quería decir, que hoy me dijo que lo interrumpí, tiene razón, porque nos pisamos cuando hablamos, que la provincia esté en una situación prevista en el artículo 5 de la Constitución Nacional, que esté afectada a las garantías federales, que es el caso del estado de sitio, la intervención, perdón. Sí, entonces, si no ocurre nada que esté incluido en el artículo 5 de la Constitución, la provincia sigue funcionando con su autonomía federal y con sus facultades reservadas. Esto es así porque nuestro sistema legal es así, nuestro sistema constitucional es así, y la Corte tendría que respetar, a mi criterio. Pero bueno, así son las cosas. Doctor, ha sido claro, para mí ha sido muy claro en su exposición y ha quedado clarísima la respuesta, ¿no? Pero la pregunta, volviendo al tema de la ley de autarquía, ¿hay algún avance hoy por hoy en ese tema con respecto a la ley de autarquía? No. Nada. No. Nosotros estamos propalando, diríamos, la idea de la autarquía solo por una cuestión académica, desde la fundación. Sí, claro. No hay nada. No. Que yo sepa, no hay. Sí, no hay nada todavía. Pero sería interesante tener ese debate en el seno de la legislatura, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, doctor, nos vamos a despedir. Vamos a poner un disquito con música que a usted supuestamente, no sé si le va a gustar porque la va a poner ruso.